Hola, mortales. La nanotecnología es uno de los 5 pilares principales de la ciencia ficción que moldearon nuestras expectativas sobre lo que el futuro traería. Junto a ella, yo pondría la inteligencia artificial, la robótica, la ingeniería genética y los viajes espaciales. La inteligencia artificial está avanzando minuto a minuto mientras hablamos, y los robots no tardarán en hacer lo mismo. Para la edición genética, tenemos terapias con CRISPR, así como cultivos mejorados que resistirán nuestro clima alterado en el futuro. Los viajes espaciales también se ven prometedores, con planes de bases lunares permanentes y aterrizajes en Marte en el próximo par de años. En general, escuchamos sobre avances sólidos hacia cada pilar, excepto por una tecnología a nanoescala también. ¿Alguien puede cambiar la música, por favor? Gracias. Tenemos una definición muy clara de lo que es esa escala, de 1 a 100 nanómetros, o 100.000 veces más pequeño que el grosor de tu cabello. Y si te dijera que, una vez que la humanidad conquiste el nanoespacio, hay 2 pilares más, aún más pequeños, que esperan ser alcanzados por el ingenio humano: la tecnología pico, la manipulación a nivel atómico, y la tecnología femto, el mundo de lo subatómico. Pero primero, veamos dónde estamos. Hasta ahora, cuando hablamos de nanotecnología, podemos referirnos a 2 visiones diferentes de ella: la de los nerds que usan bata, y la de los nerds que no usan bata. Si le preguntas a los científicos, la nanotecnología ya está aquí y muy bien establecida, influyendo en cada parte de tu vida. A principios de los 2000 fue cuando los procesos comerciales de semiconductores bajaron de los 100 nanómetros, convirtiéndose literalmente en tecnología a nanoescala. En este momento, los procesos de transistores están a una escala de 2 nanómetros. Sin embargo, eso es pura táctica de mercadotecnia. De la misma manera en que usarías zapatos con plataforma para parecer más alto en la jerarquía de dominancia que tú mismo definiste. Un proceso de 2 nanómetros de TSMC para transistores corresponde a una longitud física de compuerta de aproximadamente 12 nanómetros, en cambio. Pero eso es irrelevante. Lo que importa es que tu teléfono y tus computadoras funcionan gracias a la nanotecnología, y lo mismo pasa con tu protector solar moderno y caro. Si es ligero e invisible después de aplicarlo, probablemente usa moléculas de óxido de zinc y dióxido de titanio, que están en el rango nano. Sino si es esa pasta grasosa y espesa que tus papás te untaban en la playa en contra de tu voluntad. Probablemente no estamos hablando de nanotecnología, pero eso no es a lo que nos referimos cuando decimos nanotecnología. Queremos enjambres microscópicos de robots viajando por nuestro cuerpo y eliminando todas las células cancerosas mientras nos dan inmortalidad física, y al mismo tiempo estimulando los receptores opioides en el cerebro humano para simular el efecto de la heroína, pero sin el síndrome de abstinencia. Me da tristeza anunciar que todavía no estamos en ese nivel tecnológico, pero hemos hecho un progreso increíble. Eso ha pasado mayormente desapercibido durante la última década. El segundo uso más grande de la nanotecnología moderna, solo después de los transistores, son las vacunas de ARNM. Si te pusiste la vacuna contra el COVID, lo experimentaste. Los científicos secuenciaron los datos genéticos del virus, identificaron la parte que entrenaría a tu cuerpo para combatirlo, y la encapsularon en una envoltura de nanopartículas lipídicas, llamadas normalmente LNPs. El ARNM normalmente muere rápidamente en el cuerpo humano debido a su fragilidad, pero las LNPs actúan como un caballo de Troya útil. Eso permite que las instrucciones entren a las células sin problemas. Ahora, ¿puede usarse eso en el futuro para fabricar armas biológicas? Afortunadamente, ese es un problema que los futuristas del futuro tendrán que resolver, al menos hasta que la nanotecnología cambie el panorama bélico. Hablando de nano, para hacer realidad la verdadera ciencia ficción, como nanobots autopropulsados que viajan por tu torrente sanguíneo, tenemos que superar 3 obstáculos principales. El primero se llama el problema de la miel. A escalas microscópicas, los fluidos que para nosotros se comportan normalmente, como el agua, empiezan a sentirse muy viscosos. Mientras más pequeño te vuelves, más difícil es atravesar los líquidos. Para un nanobot que intenta moverse, tu sangre se sentiría como miel fría que odia que la tecnología la atraviese. Usar un movimiento recíproco sería inútil. El nanobot simplemente quedaría atascado en su lugar, como si estuvieras corriendo en una pesadilla. Por eso, en vez de reinventar la rueda, deberíamos simplemente ver lo que la evolución ya hizo. Como los flagelos bacterianos o los sacacorchos, que funcionan con un movimiento no recíproco. El segundo gran obstáculo de navegación es el movimiento browniano.
Intenta caminar en línea recta con los ojos vendados durante un huracán de categoría 5, después de una botella de vodka. A escalas menores de 100 nanómetros, las moléculas se mueven de manera errática y golpearían a nuestro nanobot desde todas las direcciones, resultando en un patrón de movimiento aparentemente aleatorio que no podríamos controlar. Así que en lugar de controlar un solo robot, enviamos enjambres de millones y dejamos que la probabilidad estadística haga su trabajo de llegar a las células deseadas. El último gran problema al navegar por tu torrente sanguíneo es su intensidad. En las arterias principales, tu sangre se mueve a casi medio metro por segundo. Y para algo de unos pocos micrones de largo, sería como si tú con los ojos vendados y después de una botella de vodka, intentaras navegar una ola de tsunami nadando. La única solución realista actualmente es mantenerlos en un estado pasivo mientras navegan por las arterias y solo activarlos una vez que lleguen a los capilares, donde la velocidad del flujo es mucho más baja. En resumen, todavía no hemos logrado una propulsión activa a esa escala nanométrica, pero estamos avanzando. Toma como ejemplo a Nanobots Therapeutics de Francia, que recubrió los nanobots con enzimas que reaccionan con sustancias químicas del cuerpo, como la urea en la vejiga, lo que resulta en propulsión. Los diseñaron para atacar el cáncer de vejiga y de colon, y a principios de 2026, sus nanoenjambres lograron una reducción tumoral del 90% en ratones, con ensayos en humanos próximos a realizarse. Bionaut Labs de Estados Unidos utiliza un enfoque impulsado magnéticamente, guiando los nanobots hasta el lugar del cáncer usando un dispositivo magnético externo, y su enfoque principal es el cáncer cerebral. Ellos también se encuentran actualmente en ensayos clínicos con humanos. Pero aún así, estos son nanobots bastante especializados con un solo propósito. En contraste con nuestra idea de ciencia ficción de enjambres inteligentes que pueden jugar a armar y desarmar tus órganos internos como si fueran Lego. Y eso nos lleva a nuestro mayor obstáculo nano. Para darle un cerebro a nuestro nanobot, tendríamos que darle un procesador funcional. Un procesador normalmente requiere miles de millones de transistores, cada uno con un tamaño de alrededor de 20 nanómetros. Un bot de 500 nanómetros simplemente no puede contener eso. Esa matemática simplemente no cuadra. Como mucho, podemos incorporar unas cuantas docenas de transistores. Apenas es suficiente para crear un par de compuertas lógicas que no te mantendrán inmortal de forma autónoma. Pero por suerte podemos usar cadenas de ADN en su lugar como compuertas lógicas. Una computadora biológica, aunque más lenta, al menos podría hacer que el nanobot siguiera instrucciones simples. Seguir instrucciones simples de sí entonces, que serían controladas y procesadas por una computadora externa adecuada para comunicarse con esa computadora externa. Sin embargo, necesitarías antenas. ¿Y adivina qué? A escala nanométrica, esas tendrían que ser cientos de veces más grandes que los propios bots. Así que o incluimos bots con antenas grandes en el enjambre que actúen como comandantes del enjambre, o usamos transceptores de grafeno que operan en el rango de terahercios, los cuales, sin embargo, tienen un alcance muy limitado. Los problemas siguen llegando y no dejan de llegar. Qué bueno que pronto tendremos una IA súper inteligente para salvar al mundo y resolver todos estos problemas. Imaginemos que ya resolvimos la nanotecnología. Muy bien, termina tu nano margarita de celebración y vamos aún más profundo, unas 1000 veces más profundo. Picotecnología, la tierra de lo atómico. Aquí podemos jugar con átomos individuales, manipulando su capa de electrones. Ya hacemos eso con la órbita exterior del electrón, conocida como la capa de valencia, usando técnicas como la microscopía de fuerza atómica. Sin embargo, la tecnología Pico nos permitiría manipular los electrones de las capas internas, potencialmente creando lo imposible. Enlaces químicos o elementos con propiedades completamente nuevas, como un metal que sea transparente, o un gas que sea tan pesado como mi deseo existencial de regresar al sueño eterno. También podríamos usar los niveles de energía de los electrones internos como bits de datos, creando unidades disco duro miles de millones de veces más densas. Pero, ¿por qué detenernos aquí? Ahora que hemos superado la escala Pico, aventurémonos 1000 veces más profundo, hacia la tierra de la tecnología femto. En este punto no jugamos con los átomos ni con sus orbitales electrónicos, sino que manipulamos los núcleos atómicos mismos. Si un átomo se ampliara al tamaño de un estadio de béisbol, el núcleo no sería más grande que una pelota de béisbol.
Así que si conquistar la nanotecnología requeriría que alcancemos aproximadamente el nivel de una civilización de tipo 1 de Kardashev. La tecnología femto podría no llegar hasta una civilización de tipo 2 o incluso más allá. Los nanobots de ciencia ficción podrían necesitar 10 electronvoltios para romper un enlace químico simple de una molécula. Eso es posible, pero para romper el fuerte enlace nuclear entre protones y neutrones, necesitaríamos millones de veces más energía. Con el dominio adecuado sobre la fuerza nuclear fuerte, teóricamente podríamos convertir plomo en oro, o desechos nucleares tóxicos en helio inofensivo, simplemente agregando o quitando protones y neutrones a voluntad. Podrían existir baterías femto, hechas de núcleos en estados excitados que almacenan enormes cantidades de energía, capaces de alimentar ciudades enteras durante meses, siendo del tamaño de granos de arroz. O tal vez, solo tal vez, la tecnología FemTeABO nos permitiría crear el elemento cero, también conocido como neutronio, una sustancia hecha puramente de neutrones, lo que compone las estrellas de neutrones. Un solo centímetro cúbico de esta estructura femto pesaría millones de toneladas, pero sería prácticamente indestructible, permitiendo fácilmente la construcción de elevadores espaciales ultradelgados o naves espaciales irrompibles. Pero tan increíblemente emocionantes como suenan estos descubrimientos, igual de increíblemente difíciles son los obstáculos para lograrlos. ¿Recuerdas el megaelectronvoltio necesario para romper la fuerza nuclear fuerte y modelar el núcleo? Resulta que primero vaporizarás los átomos de la herramienta que estás usando antes de tocar el núcleo. Podrías usar un gran colisionador de hadrones, si tienes paciencia para manipular una partícula subatómica a la vez. Pero incluso entonces te topas con el problema de que los quarks sufren de problemas de abandono. La fuerza fuerte actúa como una banda elástica. Cuanto más separas dos quarks, más energía se acumula en el pegamento y el campo, manteniéndolos juntos. Eventualmente, la banda se rompe, y esa energía almacenada instantáneamente crea un nuevo par quark-antiquark. Nunca puedes tener un quark solo. E incluso si de alguna manera encontraras una solución, todavía te enfrentarías al jefe final de la femtofísica, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Aquí no estamos hablando de alguna limitación de nuestras mediciones o tecnología. Esto es en cambio un límite impuesto por el universo, enojado con nosotros por ir a donde realmente no deberíamos. A un nivel fundamental, mientras más precisas la posición de una partícula subatómica, menos certeza tienes sobre su momento, y viceversa. Así que ahora, si queremos manipular un solo nucleón a la escala de aproximadamente un femtómetro, o en otras palabras, muy cerca de cero, la incertidumbre del momento aumentará inversamente hasta acercarse al infinito. Eso hará que la partícula localizada vibre y oscile, más difícil que los gráficos de Bitcoin cuando piensas en comprar. Y de nuevo, eso no es algo que podamos evitar, incluso cuando lleguemos a ser una civilización de tipo 2 o tipo 3. Por lo que sabemos, ese es un límite difícil impuesto por la física. La tecnología femto podría ser la frontera inalcanzable para la humanidad. Pero hace un siglo, los humanos también estaban seguros de que faltaban 10 millones de años para que se desarrollaran los aviones. Ahora, no estoy diciendo que vayamos a resolver cualquier problema científico que aún tengamos por delante. Puede que no haya ninguna solución para viajar más rápido que la luz. Una razón por la que no vemos imperios alienígenas galácticos podría ser porque ninguna civilización puede expandirse eficientemente entre las estrellas y nunca podrá hacerlo. Lo mismo ocurre con la nanotecnología futurista. Es posible que simplemente nunca sea factible lidiar con todos los obstáculos asociados. Pero dado el historial de la humanidad en el desarrollo científico, yo diría que hay una posibilidad igual de probable, si no es que más, de que apenas estamos al inicio del proceso de ensamblaje del rompecabezas cósmico y que cada nueva pieza que encaja revela aún más potencial para el descubrimiento, tanto hacia afuera, hacia las estrellas, como hacia adentro, hacia lo subatómico.